Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Entre el capítulo 16 y 17 pasa un periodo de tiempo. Dice que aquí en el 17 Abraham tenía 99 años. Vamos a ver cuántos tenía. En el capítulo 16, en el último versículo, dice que era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces, después de todo el drama familiar que vimos en el capítulo 16 y que finalmente Agar le da un hijo a Abraham, Abraham tenía 86. Ahora vemos que tiene 99 años, es decir, pasaron 13 años. 13 años de aquel tremendo, difícil drama familiar. Ahora que Dios otra vez se le aparece en el registro bíblico, se le aparece Dios y le dice esto: yo soy el Dios Todopoderoso. Aquí vemos otro nombre de Dios, Dios Todopoderoso. En hebreo, el Shaddai, el Todopoderoso, ¿no? Vale la pena comentar que después de ese drama que habíamos visto en el capítulo anterior, se originó por tratar de ayudar a Dios, ¿no? Por tratar de hacer las cosas a su fuerza, a su tiempo. Y aquí Dios llega y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, yo soy el que voy a hacer las cosas. Así te lo dije desde el principio y te lo confirmo: yo haré. El énfasis no está en lo que voy a hacer, en lo que va a suceder, sino en quién lo va a hacer. Él lo va a hacer. Aquí era humanamente imposible que Abraham tuviera otro hijo, porque sabemos que Ismael no era el de la promesa. Primero porque Abraham tenía casi 100 años. Su esposa era igual una anciana y aparte había sido estéril. O sea, estaban, digamos, secos, ¿no? Era imposible. Y eso es lo que Dios quiere tratar de hacer con nosotros, entender que nada de lo que nosotros hagamos es algo que va a permanecer. Lo que va a permanecer, lo que agrada a Dios y lo que es verdaderamente importante y trascendental es lo que Él haga, no lo que nosotros hagamos. Entonces aquí le reitera que Él es el Todopoderoso, es el que va a hacer las cosas. Solamente le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Es lo que yo voy a hacer todo, tú anda delante de mí y sé perfecto. Esa es tu responsabilidad, es lo que quiero que hagas, pero el que va a hacer todo soy yo, ¿no? Mi promesa no depende de nadie, sino porque yo voy a cumplir lo que he dicho. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera, ¿no? Suena extraño, digamos, como en la definición inglesa de la palabra bizarro. O sea, es un anciano, solamente tiene un hijo de la esclava y ahora resulta que lo va a multiplicar. O sea, es una locura humanamente. Los planes de Dios son locura humana, no se pueden comprender en nuestra mente, en nuestro cerebro. Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro. Vemos que Abraham fue llamado amigo de Dios y vemos que siempre era reverente, respetuoso con Dios. Y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Por si no le había quedado claro que iba a tener, se iba a multiplicar, le dice: serás padre de muchedumbre de gentes. O sea, infinidad de personas serán tu descendencia. Y tan es así Abraham que dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham significa padre enaltecido. Imagínense toda su vida llamándose padre sin ser padre. Y luego cuando finalmente tiene un hijo, ya en edad avanzada, ahora a los casi 100 años, viene Dios y le cambia el nombre y le dice: ya no te vas a llamar padre enaltecido, te vas a llamar padre de multitudes. Imagínense, yo creo que no faltaría quien comentara acerca de Abraham cuando de repente llegó y dijo: oigan, les comunico que ya no me voy a llamar padre enaltecido, me voy a llamar padre de multitudes a los 100 años,
pues yo creo que sí generó comentarios, risas y todo ese tipo de cosas, pero Dios tiene excelente sentido del humor y Él hace cosas que no las entendemos, no las explicamos, pero Él es magnífico, poderoso. Y dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Ya hemos estudiado que Abraham tiene, digamos, descendencia en lo natural, que es la nación de Israel. Todos los judíos son descendientes de Abraham en lo natural, pero tiene una descendencia espiritual, que son aquellos que, así como él creyó, hemos creído también en la promesa de Dios en Cristo. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, establece este pacto no solamente con Abraham, sino lo vincula también a su descendencia y pone la palabra perpetuos. Este es un pacto eterno, y el pacto se trata de ser tu Dios y el de tu descendencia. El pacto quiere decir, yo voy a ser tu Dios, tu Señor y el de tu descendencia, porque mucha gente cree en Dios. No, pues yo creo en Dios, muchos creen en Dios. Hay un versículo en la Biblia que dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan al oír su nombre. Pero no es creer en Dios, sino hacerlo tu Dios. Tu Dios y que Él sea tu Padre y que tú seas su Hijo. Y de eso se trataba, para ser tu Dios y el de tu descendencia. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esta promesa también incluye una tierra. La tierra que aquí se llama Canaán, que está en el oriente, que es donde es parte del territorio donde Israel actual se sienta y vive, donde sabemos al leer la historia que han sido expulsados de esa tierra en diferentes tiempos y todavía hay un pleito por el territorio, pero aquí está diciendo que nadie los va a poder desarraigar nunca de ahí, a pesar de cualquier intento que hayan hecho, que intenten hacer, porque dice la palabra perpetua. O sea, esta tierra es parte de la promesa y va a ser a perpetuidad. Y vuelve a repetir, y seré el Dios de ellos. Sí, Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios bueno. Y si es tu Dios, tú debes de reflejar ese carácter de Dios. Y de eso se trataba esa relación de pacto. Por eso dice, y seré el Dios de ellos. Y vamos a entender más. Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham. Dijo de nuevo Dios a Abraham. ¿Cómo nos repite Dios? Porque si no entendemos, se nos olvida, lo tomamos a la ligera. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Y dice esto, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Otra vez la palabra perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces aquí nos da una señal, se establece la circuncisión.
Sabemos que la circuncisión es remover el prepucio del miembro reproductor masculino. Sabemos que la mayoría de los médicos y los científicos, no todos, porque hay unos que están neutrales, otros contrario a esta práctica, pero en su mayoría durante la historia y en la actualidad, consideran que esta es una práctica sana, positiva, benéfica, porque evita enfermedades, evita infecciones, etc. Entonces vemos que Dios es sumamente sabio, o sea, todo lo tiene planeado, todo tiene un propósito, y que a pesar de que en ese tiempo no teníamos toda la ciencia, los estudios, todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy, estableció Dios esto que es benéfico, ¿no? Sin tener tantos estudios, Dios hizo, haz esto, que te va a ayudar, pero no lo hizo Dios porque fuera naturalmente higiénico, ¿no? Sino lo hizo con un propósito mayor, un propósito espiritual, una enseñanza espiritual. Era una señal, dice, del pacto, era una marca del pacto, era un recordatorio. Siempre tendemos a olvidarnos quiénes son. Acuérdense que habíamos leído que el pacto, parte de eso era, y seré el Dios de ellos. El cortar el prepucio, hacer esa marca sangrienta, era algo permanente, no era algo que pudieses modificar al día siguiente. Era algo permanente y era algo constante que les recordaba quiénes eran. Eran un pueblo que habían entrado en un pacto con Dios. Eran un pueblo que le pertenecían a Dios, que tenían una relación directa con Dios. Su Dios era el creador de la tierra. Y el tener esta relación de pacto, al identificarse como pueblo de Dios y tener esta relación de pacto, los hacía diferentes, los separaba del resto de las naciones. A veces tendemos a olvidarnos quiénes somos. Si realmente hemos hecho a Dios nuestro Dios, entonces deberíamos vivir de forma diferente. Entonces era un recordatorio, quiénes eran. Entonces, algo muy importante, el circuncidarse no los convertía en pueblo de Dios. El circuncidarse, repito, no convertía al judío en pueblo de Dios. Más bien se circuncidaban porque ya eran pueblo de Dios, porque Dios los había escogido. Entonces se circuncidaban no para ser, sino más bien porque ya eran. Y entonces tenemos que entender también, como hemos visto, que la Biblia es una enseñanza progresiva, es una revelación progresiva del plan de Dios. Hay muchas cosas que no entendemos aquí, pero las vamos a entender a medida que estudiamos la Biblia. Ahora, cuando se escribió esto, pues no habían pasado no estaban los siguientes libros, no había los profetas, no se había escrito el Nuevo Testamento, no había venido Cristo. Hoy tenemos muchísima más luz, porque Cristo ya vino y podemos ahora sí que completar la historia. Pero ahorita, en este paso donde vamos, pues no vamos a tener todo lo que hay hasta ir avanzando en la palabra de Dios. Pero sí podemos entender y hablar un poquito de la circuncisión. Primero vimos que es una señal y era una señal permanente, de tal forma que se recordaba quiénes eran, quién era su identidad. Y su identidad llevaba privilegios, llevaba bendición, pero también responsabilidades, ¿sí? Guardar el pacto, guardar los mandamientos de Dios, reflejar el carácter de Dios, ¿sí? No es un Dios pecador, no es un Dios injusto, al contrario, es un Dios santo y tendrían que reflejar ese carácter de Dios. Entonces, es una señal permanente de su identidad, que habían entrado en pacto, que eran un pueblo de pacto con Dios. Era un recordatorio de eso. También la sabiduría de Dios, que esa circuncisión era en el miembro reproductor masculino. De alguna forma hemos visto que a partir de la caída, ¿sí? Adán nos representó a todos y a partir de ahí cada generación, cada hijo que nace, nacemos con una naturaleza inclinada al mal. Esa es nuestra naturaleza. Es como los músicos nacen con un talento genético, una capacidad genética. Algunos, por el medio en que se desenvuelven, lo desarrollan más que otros. Unos desarrollan más a lo mejor tocar instrumentos, otros a lo mejor desarrollan la voz, otros o más o menos.
cantidad o potencial. Nosotros de la misma manera, dependiendo nuestro ambiente, desarrollamos la maldad en diferentes grados y en diferentes categorías, pero el potencial de maldad lo tenemos desde que nacemos, porque a partir de Adán, todo ser humano que nació con esa naturaleza caída. Y entonces Adán fue el representante de toda la raza humana. No quiere decir que las mujeres no pequen, todos, hombres y mujeres, pero Adán fue nuestro representante. Entonces, el varón, ¿verdad? El varón en esa parte que es el órgano reproductor, de alguna forma está representando o tipificando que la maldad, la naturaleza pecaminosa con la que nace cada ser humano, pues se va pasando de generación en generación. Otra cosa que podemos ver es que se tenían que circuncidar en el día 8. No era en cualquier día. Aquí dice que todo varón se tenía que circuncidar y dice en el versículo 12, y de edad de 8 días será circuncidado. No es una casualidad, no fue un día que, el 8, no. La Biblia nos enseña que la creación fue hecha en 6 días, y en el 7º día Dios reposó. Hasta el día de hoy, todo el mundo tenemos los tiempos por semanas. Todos nos basamos en las semanas. Las semanas son 7 días. Y aquí nos habla del 8º día. Quiere decir que Dios hizo la creación en 6 días, en el 7º reposó, de tal manera que el 8º día representa el inicio de una nueva semana. Entonces, habla de reinicio, de algo nuevo. La Biblia nos habla de nueva criatura, de nueva vida. Quiere decir que la circuncisión representaba la obra de Cristo, ¿sí? Esa naturaleza pecaminosa a la que estamos esclavizados desde que nacemos, tenemos la promesa de que seríamos nueva criatura, íbamos a ser regenerados por la obra de redención. Ahora, todo esto lo entendemos con la Biblia completa, con la venida de Cristo, pero aquí lo quiero explicar para que haya más comprensión, ¿no? Cuando lleguemos al Nuevo Testamento, si Dios nos ayuda, pues vamos a adentrarnos a muchos temas que no se han podido tocar o se han tocado básicamente. Lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, pero creo que la circuncisión es un tema muy bonito, muy precioso, muy amplio y que nos está hablando del día 8. Quiere decir que esa naturaleza a la que estamos ligados desde que nacemos, una naturaleza inclinada a la maldad, será regenerada por la obra de Cristo. No solamente nos va a perdonar nuestros pecados, sino nos va a dar una nueva vida, una nueva naturaleza, una capacidad de Él de hacer lo bueno. ¿Qué otra cosa? Bueno, es en el 8º día. Por eso también vemos la resurrección, realmente fue en el 8º día, por decirlo así. O sea, resucitó al 3er día, claro, pero si lo ves en el parámetro de una semana, el día domingo es el primer día de la semana, o sea, es el día 8, ¿no? Entonces vemos que el día 8 es marcado en la resurrección del Señor. También cuando se le vuelve a presentar a sus discípulos, dice que se presentó con Tomás en el día 8. ¿Qué otra cosa vemos en esta circuncisión? Bueno, dice que aquí más adelante, dice que el que no... Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, también ese cortar, dice, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio. Ese cortar es un acto donde va a haber derramamiento de sangre. Así como en Génesis capítulo 3, cuando el hombre pecó y trató de cubrirse con hojas de higuera, que tipifica la religión, tipifica el esfuerzo humano para tratarnos de cubrir. ¿Qué hizo Dios? Hubo un sacrificio de un animal, hubo derramamiento de sangre. Aquí también señal de este pacto es sangriento. Hay derramamiento de sangre que nos está hablando de la redención, de la obra de Cristo, de la necesidad de derramar sangre. Y el que no lo hiciere será cortado del pueblo, porque
y se ha violado mi pacto. Entonces todo esto apunta a la obra de Cristo, ¿sí? Entonces aquí vemos dos cosas. Hay una promesa, digamos, dual o doble. Por una parte, el cortar, cuando cortan el prepucio, es como si se removiera esa parte inmunda, esa parte contaminada es removida. Y ese es lo que Dios nos promete, ¿sí? Desde ahí nos estaba prometiendo: yo voy a quitar toda inmundicia. A través de mi sacrificio, yo voy a limpiarlo, les voy a dar una nueva vida, van a ser regenerados, van a ser perdonados, van a ser purificados. Eso es lo que significa remover el prepucio, pero doble, porque por una parte es la promesa de remover la inmundicia, pero por otra parte también es la promesa de ser cortados del pueblo. Entonces quiere decir que había una promesa de bendición y de misericordia, de decir: yo voy a remover la inmundicia, pero también de justicia. ¿Qué es justicia de Dios? Vas a ser cortado, ¿verdad? Por no cumplir mi pacto. Ahora, ¿quién cumplió el pacto? ¿Quién obedeció los mandamientos de Dios? Nadie, nadie, solamente Cristo. Ningún ser humano ha cumplido o podido cumplir los mandamientos de Dios. Nadie ha podido guardar el pacto. Entonces, todos tenemos o todos deberíamos ser cortados. Todos hemos sido cortados, ¿sí? Porque esa es la otra porción de la promesa. Repito, por una parte, la promesa de bendición de: voy a cortar la inmundicia de ti, pero por otra parte, si no cumples mi pacto, tú serás cortado de entre el pueblo. De tal manera que la realidad es que todos caemos en que merecemos ser cortados porque nadie cumplimos sus mandamientos. Pero precisamente esto es lo que nos habla de Cristo, ¿sí? Cristo fue cortado. Cristo fue cortado. Vamos a ver Isaías. ¿Dónde está Isaías? Isaías 53. A ver, ya no quiere avanzar esto. Isaías 53:8. Dice: por cárcel, aquí está hablando de Cristo, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Y aquí es el énfasis en el que quiero enfocarme: porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fue cortado de la tierra de los vivientes. El que no se circuncidaba sería cortado, ¿sí? Entonces nos habla de Cristo. Todos merecíamos ser cortados, pero ¿qué pasó? Cristo tomó nuestro lugar. El único que no pecó tomó nuestro lugar y Él fue cortado de tierra de los vivientes. Él fue echado fuera para representarnos a nosotros que merecíamos ser cortados. Él fue cortado en nuestra representación y dice: y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por qué? Porque nosotros nos rebelamos contra Dios. ¿Por qué? Porque desde que nacemos queremos vivir independiente de Dios. Eso es pecado para con Dios y hemos sido y merecemos ser cortados. ¿Pero qué hizo Jesús? Él tomó nuestro lugar. Él fue cortado en nuestro lugar para que nosotros pudiésemos ser salvos. Entonces de todo esto nos habla la circuncisión, nos habla de Cristo, de la obra de redención que Él hizo por nosotros. Él derramó su sangre. Entonces el sacrificio de Jesús, algo importante, el sacrificio de Jesús representa la circuncisión en plenitud, ¿sí? Porque Él derramó su sangre.
Él fue herido por nosotros, su sangre fue derramada. Entonces Jesús, el sacrificio de Jesús representa la absoluta y plena circuncisión, porque a través de su sangre nuestra inmundicia fue castigada, se pagó el precio, y por su obra en la cruz es que nosotros somos limpiados de esa inmundicia, somos perdonados y somos restaurados a la promesa. Nos da el derecho a identificarnos como pueblo de Dios, porque no merecíamos ser identificados, merecíamos ser cortados del pueblo de Dios. Pero Él fue cortado en nuestro lugar, y es por su obra que ahora nos identificamos como parte de ese pueblo de Dios, que somos parte de ese pacto y de esa promesa de salvación en Cristo Jesús. Bueno, espero haber explicado un poco. Sé que es demasiado profundo y solamente Dios, que a cada uno de nosotros nos revele más acerca de Él. Dice el 15, dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. También a Sarai le cambia el nombre. ¿Sí? Sarai era su nombre original, y Sarai significa mi princesa, y ahora dice, ya no te vas a llamar mi princesa, ahora te vas a llamar Sara, que significa princesa. Ahora, ¿por qué ese cambio? Le quitó nada más mi. Bueno, porque Sarai pareciera como singular, mi princesa, ¿no? Pero al decir princesa, se ve de una forma más genérica, más amplia, más universal. ¿Por qué? Porque no sería mi princesa, sino iba a ser princesa de naciones, madre de naciones. ¿Por qué? Porque aquí hasta este capítulo ya queda clarificado que ese hijo de la promesa de Abraham vendría de Sarai. Antes no había sido puesto tan claro. De alguna forma era claro porque Dios nunca ha promovido ni aprobado la poligamia, ¿no? Entonces era algo que se sobreentendía, pero aquí lo clarifica Dios. Quizá también por lo que había pasado antes, que va a ser, ya no va a ser de otra mujer, va a ser de Sarai, esa es la que yo he escogido, ¿no? Y la voy a hacer madre de naciones. Dice 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 90 años, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sarai ya de 90 años ha de concebir. Imagínense, 100 y 90 años, ¿no? Aquí redondeando 100 años. 100 y 90 años, y de mujer dice se rió. Ahora, él se postró en adoración y se rió. Según la Biblia, porque la Biblia se interpreta con Biblia, podemos entender que no fue una risa de incredulidad, de burla, de ajaja, ¿cómo es posible? Voy a creer. No. Dice Romanos 4, 18. Hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Acuérdense que dijo, yo soy Dios todopoderoso. Entonces aquí dice que no se debilitó su fe, tampoco dudó. Entonces lo más probable es que esta risa hubiese sido una risa de gozo, de regocijo, porque también causaba risa. Imagínate, no te han dicho una noticia que te da emoción y que se te hace increíble, pero lo crees y sabes qué va a pasar, pero te causa risa, ¿no? Pero no es risa de incredulidad,
sino de alguna forma una risa, una risa de gozo, ¿no? Entonces aquí dice, versículo 18, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Yo creo que una oración que un padre debe hacer es, ojalá Ismael viva delante de ti, ¿no? Por muchos oran de que mi hijo tenga trabajo, que mi hijo le vaya bien, que mi hijo nunca se enferme, pero que mi hijo viva delante de ti, que mi hijo reciba la bendición delante de ti. Y la bendición de Dios es tener su presencia, es tener el favor de Dios. Y Dios le respondió que el hijo de la promesa, el hijo escogido de la promesa sería Isaac, no Ismael, y sería hijo de su esposa Sara, y lo iba a confirmar el pacto con él. Sin embargo, contesta su oración respecto a Ismael, porque dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. En el Nuevo Testamento, cuando lleguemos a Gálatas, podemos entender muchas enseñanzas espirituales que nos dejan Isaac e Ismael. Ismael dijimos que de él vienen los árabes, ¿no? Y cuando tú ves el poder de los árabes, la economía y la riqueza de los árabes, ves el cumplimiento de esta palabra. 12 príncipes engendrará y hará de él una gran nación. De hecho, cuando vemos una foto icónica de Israel, sabemos que una foto icónica de Israel, vemos una mezquita que se hizo con oro, el Domo de la Roca, que es una mezquita que no es del pueblo de Dios, que no es de la nación de Israel. Los judíos tienen solamente, digamos, les quedó las obras o los escombros de lo que fue su templo. Solamente tienen una pared que se le conoce como el muro de los lamentos. Entonces, también tenemos que aprender que la bendición de Dios a veces no es lo que humanamente nos parece ser benditos, ¿no? Porque el que Dios había escogido era Isaac. Y los descendientes de Isaac son los judíos. Y el templo de los judíos son ruinas. Actualmente son ruinas. Solamente les queda una pared. En cambio, los descendientes de Ismael, los árabes, pues tienen mezquitas hermosas, lujosas, carísimas. Entonces tenemos que ver que las cosas de Dios no las podemos interpretar o juzgar con nuestros sentidos naturales, porque en lo natural pensaríamos que la bendición está con los árabes, al ver la riqueza, al ver sus mezquitas, y que la maldición de Dios o que los desechados son los judíos, y no. Es al revés. Entonces nos falta tanto por conocer a Dios, ¿verdad? Son inescrutables sus pensamientos, pero aquí claramente le prometió a Abraham que también Ismael lo iba a bendecir, lo iba a multiplicar, de tal manera que iba a haber príncipes, y cuando hablamos de príncipes nos habla de finanzas, de poder, de riquezas. Dice, mas yo, y vuelve a clarificar, estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. ¡Wow! Le vuelve a clarificar, no va a ser nadie, va a ser Isaac. Ya no hagas nada, Abraham. Va a ser por Sara, y ahora ya le dice el tiempo. Antes no sabía cuándo iba a suceder, ahora le dice, falta poco, después de esperar tanto, un año, el año que viene, se va a cumplir. Y así es, Dios va a hacer lo que Él prometió en tu vida. Es al tiempo de Dios, es al tiempo de Dios. Mientras Él nos está forjando un carácter, mientras Él nos está enseñando a ser pacientes y esperar en Él. Dice, y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Miren cómo Dios es, qué precioso Dios. El Dios del universo desciende a hablar con este varón. Y eso es a lo que Dios nos llamó, a una relación con Dios, con Él. Dice, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día como Dios lo había dicho. Fíjense qué presteza, qué diligencia para obedecer a Dios. Rápido y una obediencia completa.
Por eso Abraham es el padre de la fe. La Biblia nos enseña en Santiago que la fe sin obras es muerta. Entonces, la fe verdadera tiene como evidencia la obediencia. No puedes decir que tienes fe. Mucha gente dice, es que tengo muchísima fe en Dios, tengo mucha fe en Dios, pero la fe verdadera, la fe de Cristo, la fe verdadera trae un cambio. Esa convicción te hace actuar. Y aquí él actuó con rapidez. Cualquier persona podría decir que tiene sentido ponerse a circuncidar a todos. Lo hizo. No entendía él la profundidad probablemente de todo lo que hablamos de la circuncisión, pero no tenía que entenderlo. Si Dios lo dijo, había que hacerlo aunque no lo entendamos. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él.